todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a nuestra primera clase en video. En el día de hoy vamos a leer un cuento que se llama El crimen casi perfecto. Lo escribió Roberto Arlt. Roberto Arlt fue un escritor y periodista argentino que nació en el año 1900 y murió en 1942, es decir, que vivió muy poquitos años. Y es un escritor bastante importante porque es el primero que habla de la idea de que escribir es y puede ser un trabajo. Y él lo vive así, ¿no? Él se gana la vida escribiendo, fundamentalmente escribiendo sus artículos periodísticos que publica en el diario. Es un escritor que ahora se lo lee mucho y es muy famoso, pero que mientras vivía no era tan conocido. Y empezó como a ser rescatado mucho tiempo después de su muerte. Entonces les decía que lo que vamos a leer hoy es un cuento que se llama El crimen casi perfecto, que cuenta la historia de un asesinato, o mejor dicho, una muerte, que después sabemos que es un asesinato, pero justamente es una muerte que se produce en unas circunstancias tales que es muy difícil pensar en un asesinato, que en realidad la hipótesis más probable es que se haya tratado de un suicidio. Y justamente esta situación de cómo encuentran muerta a la persona, que en este caso es la señora Stevens, las circunstancias en las que encuentran muerta a la señora Stevens y la forma en que está su cuerpo y la forma en la que está su casa, dan a pensar que se trató de un suicidio. Y entonces a partir de ahí se construye lo que yo les mencionaba en estos días, en la semana pasada, tanto en el encuentro presencial como en el foro, esta idea de la importancia del enigma. El enigma en el sentido de hay algo que merece ser investigado. En este caso, no solo es quién mató a la señora Stevens, sino cómo lo hizo. Veamos, entonces. El crimen casi perfecto. La coartada de los 3 hermanos de la suicida fue verificada. Ellos no habían mentido. El mayor, Juan, permaneció desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche, la señora Stevens se suicidó entre las 7 y las 10 de la noche, detenido en una comisaría por su participación imprudente en un accidente de tránsito. El segundo hermano, Esteban, se encontraba en el pueblo de Lister desde las 6 de la tarde de aquel día hasta las 9 del siguiente. Y en cuanto al tercero, el doctor Pablo, no se había apartado ni un momento del laboratorio de análisis de leche de la ERPA Compañía, donde estaba adjunto a la sección de dosificación de mantecas en las cremas. Lo más curioso del caso es que aquel día los 3 hermanos almorzaron con la suicida para festejar su cumpleaños, y ella, a su vez, en ningún momento dejó traslucir su intención funesta. Funesta, acá lo tienen en una notita, quiere decir su intención dañina, mala, siniestra, ¿no? Su intención, en este caso, de suicidarse. O sea, ellos almorzaron con ella y ella en ningún momento manifestó nada vinculado con querer suicidarse. Comieron todos alegremente. Luego, a las 2 de la tarde, los hombres se retiraron. Sus declaraciones coincidían en un todo con las de la antigua doméstica, que servía hacía muchos años a la señora Stevens. Esta mujer, que dormía afuera del departamento, a las 7 de la tarde se retiró a su casa. La última orden que recibió de la señora Stevens fue que le enviara por el portero un diario de la tarde. La criada se marchó. A las 7:10 el portero le entregó a la señora Stevens el diario pedido, y el proceso de acción que ésta siguió antes de matarse se presume
lógicamente así. ¿Por qué se presume? Porque no se sabe a ciencia cierta, porque ella estaba sola y se murió, pero se presume lógicamente así. La propietaria revisó las adiciones en las libretas donde llevaba anotadas las entradas y salidas de su contabilidad doméstica, porque las libretas se encontraban sobre la mesa del comedor, con algunos gastos del día subrayados. Luego se sirvió un vaso de agua con whisky, y en esta mezcla arrojó aproximadamente medio gramo de cianuro de potasio. Acá tienen también, como parte del glosario, cianuro de potasio es un veneno mortal. A continuación se puso a leer el diario, bebió el veneno y al sentirse morir trató de ponerse de pie y cayó sobre la alfombra. El periódico, es decir, el diario, fue hallado entre sus dedos tremendamente contraídos. Tal era la primera hipótesis que se desprendía del conjunto de cosas ordenadas pacíficamente en el interior del departamento. Pero, como se puede apreciar, este proceso de suicidio está cargado de absurdos psicológicos. ¿Por qué absurdos psicológicos? Bueno, por esto que vimos antes de que ella en ningún momento había manifestado ninguna intención de suicidarse ni nada por el estilo. Y ahora vamos a ver algunos absurdos más, o sea, cosas que no tienen sentido. Psicológicamente no tiene sentido que una mujer como la señora Stevens, que ahora vamos a ver cómo es, se haya querido suicidar. Ninguno de los funcionarios que intervinimos en la investigación podíamos aceptar congruentemente que la señora Stevens se hubiese suicidado. Sin embargo, únicamente la Stevens podía haber echado el cianuro en el vaso. ¿Por qué? El whisky no contenía veneno. El agua que se agregó al whisky también era pura. Podía presumirse que el veneno había sido depositado en el fondo o en las paredes de la copa, pero el vaso utilizado por la suicida había sido retirado de un anaquel, es decir, un mueble, en este caso un estante, donde se hallaba una docena de vasos del mismo estilo, de manera que el presunto asesino no podía saber si la Stevens iba a usar este vaso o aquel vaso. La Oficina Policial de Química nos informó que ninguno de los vasos contenía veneno adherido a sus paredes, solo el que ella había usado. El asunto no era fácil. Las primeras pruebas mecánicas, como las llamaba yo, nos inclinaban a aceptar que la viuda se había quitado la vida por su propia mano. Pero la evidencia de que ella estaba distraída leyendo un periódico cuando la sorprendió la muerte transformaba en disparatada la prueba mecánica del suicidio. Tal era la situación técnica del caso cuando yo fui designado por mis superiores para continuar ocupándome de él. Fíjense que quien cuenta la historia es el detective que se ocupa del caso. Es decir, el narrador, ¿no? El narrador es el detective. En cuanto a los informes de nuestro gabinete de análisis, no cabía dudar. Únicamente en el vaso donde la señora Stevens había bebido se encontraba veneno. El agua y el whisky de las botellas eran completamente inofensivos, o sea que no hacían daño, que no tenían veneno. Por otra parte, la declaración del portero era terminante. Nadie había visitado a la señora Stevens después de que él le alcanzó el periódico. De manera que si yo, después de algunas investigaciones superficiales, hubiese cerrado el sumario, es decir, el caso, informando de un suicidio comprobado, mis superiores no hubiesen podido objetar palabra. Sin embargo, para mí, cerrar el sumario significaba confesarme fracasado. La señora Stevens había sido asesinada y había un indicio que lo comprobaba. ¿Dónde se hallaba el envase que contenía el veneno antes de que ella lo arrojara en su bebida?
Por más que nosotros revisamos el departamento, no fue posible descubrir la caja, el sobre o el frasco que contuvo el tóxico. Aquel indicio resultaba extraordinariamente sugestivo. Es decir, ahí lo que está diciendo es que ellos fueron, revisaron la casa y si bien todo parecía indicar que había sido un suicidio, había una pista que hacía claro que ella había sido asesinada. No estaba el frasco donde el veneno había estado antes de estar en su vaso. ¿Por qué? Porque si ella se pone el veneno en el vaso, quiere decir que lo pone desde un frasco. Y si nadie entró después, ese frasco tendría que haber estado en algún lugar. Como no estaba en ningún lugar ese frasco, llegan a la conclusión de que se tiene que tratar de un asesinato. Además, había estoy acá, otro indicio, ¿no? Los hermanos de la muerta eran 3 bribones. Bribones quiere decir chantas. Los 3, en menos de 10 años, habían despilfarrado los bienes que heredaron de sus padres. Actualmente sus medios de vida no eran del todo satisfactorios. Juan trabajaba como ayudante de un procurador especializado en divorcios. Su conducta resultó más de una vez sospechosa y lindante con la presunción de un chantaje. Esteban era corredor de seguros y había asegurado a su hermana en una gruesa suma a su favor. En cuanto a Pablo, trabajaba de veterinario, pero estaba descalificado por la justicia e inhabilitado para ejercer su profesión, convicto de haber dopado caballos. Para no morirse de hambre ingresó en la industria lechera, donde se ocupaba de los análisis. Tales eran los hermanos de la señora Stevens. En cuanto a esta, había enviudado 3 veces. El día de su suicidio cumplió 68 años, pero era una mujer extraordinariamente conservada, gruesa, robusta, enérgica, con el cabello totalmente renegrido. Podía aspirar a casarse una 4ª vez y manejaba su casa alegremente y con puño duro. Aficionada a los placeres de la mesa, su despensa estaba excelentemente provista de vinos y comestibles, y no cabe duda de que sin aquel accidente, la viuda hubiera vivido 100 años. Suponer que una mujer de ese carácter era capaz de suicidarse es desconocer la naturaleza humana. Su muerte beneficiaba a cada uno de los 3 hermanos con 230.000 pesos, que en ese momento eran aún mucho más de lo que ya es ahora. La criada de la muerta era una mujer casi estúpida y utilizada por aquella en las labores groseras de la casa. Ahora estaba prácticamente aterrorizada al verse engranada en un procedimiento judicial. El cadáver fue descubierto por el portero y la sirvienta a las 7 de la mañana, hora en que ésta, no pudiendo abrir la puerta porque las hojas estaban aseguradas por dentro con cadena de acero, llamó en su auxilio al encargado de la casa. A las 11 de la mañana, como creo haber dicho anteriormente, estaban en nuestro poder los informes del laboratorio de análisis. A las 3 de la tarde abandonaba yo la habitación en que quedaba detenida la sirvienta con una idea brincando en el magín. El magín es la imaginación, tenía una idea dándole vueltas en la cabeza. ¿Y si alguien había entrado en el departamento de la viuda rompiendo un vidrio de la ventana y colocando otro después que volcó el veneno en el vaso? Era una fantasía de novela policial, pero convenía verificar la hipótesis. Salí decepcionado del departamento. Mi conjetura es lo mismo que hipótesis, que es idea de qué es lo que puede haber pasado. Mi conjetura era absolutamente disparatada. La masilla solidificada no revelaba mudanza alguna. La masilla es lo que recubre la ventana que hace que no pase el aire entre la ventana y el marco. Es decir, que encuentra que la masilla está solidificada, está vieja, nadie la movió, nadie la sacó, nadie la cambió. Eché a caminar sin prisa. El suicidio de la señora Stevens me preocupaba, diré una enormidad, no policialmente, sino deportivamente.
yo estaba en presencia de un asesino sagacísimo, posiblemente uno de los 3 hermanos que había utilizado un recurso